Buenas tardes, alumnos. El tema a desarrollar es neumonía intrahospitalaria. Soy médico neumólogo del Hospital Guillermo Almenara Yrigoyen. Las clases, como ustedes saben, son virtuales por la coyuntura que estamos viviendo. La definición de la neumonía hospitalaria es aquella que se produce 48 horas o más después de la admisión en el hospital. Puede haber una neumonía intrahospitalaria temprana, que es la que se manifiesta antes de los 5 días de hospitalización. La neumonía intrahospitalaria tardía sería después de los 5 días de hospitalización. Algunos autores consideran como neumonía intrahospitalaria cuando ocurren hasta 30 días post-hospitalización. La incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica. Hay una terminología que se dice como neumonía cierta. ¿Cuál es esta neumonía? Aquella cuando se evidencian nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes en un tiempo de mayor a 24 horas de hospitalizado al paciente. La presencia de secreciones traqueales purulentas y más de uno de los siguientes puntos que les voy a mencionar. En la tomografía, evidenciar una cavitación radiográfica, indicando generalmente que es un acceso. Hay que confirmarlo por un cultivo de material de punción. Los accesos pulmonares generalmente tomamos la muestra en el servicio de neumología mediante la broncoscopía, porque la idea es que todo acceso no debe ser drenado, más que todo de la parte externa, ¿no? Porque habría pared. En este caso usamos el broncofibroscopio para obtener la muestra. Cuando hay evidencia histológica de neumonía, ya sea por biopsia o necropsia, con formación de accesos o área de consolidación con intensa infiltración leucocitaria. El hallar un cultivo positivo del parénquima que contenga mayor o igual a las 10 a la 4 unidades formadoras de colonia sobre gramos de tejido. Factores de riesgo. Hay una infinidad de factores de riesgo. Tenemos enfermedades predisponentes serias, la malnutrición, tratamiento que reciba de inmunosupresión, la edad en aquellos pacientes mayores de 60 años, una cirugía reciente, técnicas invasivas, algunas enfermedades neuromusculares, depresión o toma de conciencia, puede haber pacientes que convulsionan o que hagan un accidente cerebrovascular. También es un factor de riesgo el uso de antiácidos. Estancia en UCI, la intubación endotraqueal y el soporte ventilatorio. También son factores de riesgo el sexo femenino, los grupos de edad extremos, cuando la hospitalización del paciente es mayor de 14 días, la presencia en el paciente de sonda nasogástrica, procedimientos quirúrgicos en cabeza, cuello y abdomen superior. Un factor de riesgo también es el uso de antibióticos en los 2 meses anteriores al ingreso del paciente a hospitalización. Una enfermedad cardiorrespiratoria asociada también es un factor de riesgo. Acá una relación, digamos, entre un factor de riesgo frecuente en caso de broncoaspiración, el agente causal mayormente es por bacterias anaerobias. En caso de una cirugía abdominal, el agente causal podría ser un Enterococcus spp o anaerobios. En pacientes diabéticos, el agente causal frecuentemente es un Staphylococcus aureus. En pacientes que están en coma o aquellos pacientes que usan drogas intravenosas, el agente causal está relacionado también con el Staphylococcus aureus. Paciente con falla renal crónica, el agente causal más relacionado es Staphylococcus aureus. En cuanto al uso de corticoides, glucocorticoides, que es un factor de riesgo, el agente causal puede ser a Legionella o Aspergillus. En caso de hospitalización prolongada, sea en piso de hospitalización o sea en UCI, el agente causal podría ser una pseudomonas aeruginosa
un Enterobacter spp, un Acinetobacter spp. El uso de antibióticos previos, el agente causal podría ser por Pseudomonas aeruginosa, por Enterobacter spp o Acinetobacter spp. Cuando hay un daño estructural pulmonar, generalmente acá está relacionado con las bronquiectasias, el agente causal es la Pseudomonas aeruginosa. Factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria por microorganismos multiresistentes. La ventilación mecánica prolongada, o sea, mayor a 4 días, en casos de que haya paciente usado previamente antibióticos, en caso de pacientes que hayan tenido operaciones de neurocirugía y estrés respiratorio, que están relacionados como agente causal al Acinetobacter baumannii. El uso de metronidazol y en el EPOC generalmente está presente la Pseudomonas aeruginosa. Cuando hay traumatismo craneal y uso de corticoides, puede haber esta relación a un estafilococo aureus metilo resistente. Factores pronósticos de mortalidad. La edad avanzada, la mala calidad de vida previa, la presencia de enfermedad rápida o finalmente fatal, enfermedades con déficit inmunitario, llámese cáncer, pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, el ingreso en las unidades de cuidados intensivos quirúrgicas, pacientes que tengan necesidad de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, la necesidad de uso de presión positiva al final de la expiración. Esto está relacionado a la ventilación mecánica cuando el médico opta por usar presión positiva. Previamente a una ventilación mecánica, el paciente es intubado, ¿no? La mayoría de ventilación mecánica son intubados, actualmente estamos practicando la no invasiva también. Cuando el paciente es intubado y conectado al ventilador, es invasiva, y cuando se hace con una máscara y se conecta a ventiladores, la ventilación mecánica no invasiva. También es un pronóstico de mortalidad en la reintubación, ¿no? A veces el paciente ya uno lo ha destetado, lo ha sacado de máquina, lo ha sacado del tubo y regresiona, por lo tanto hay que reintubarlo. Cada reintubación va aumentando, digamos, el problema del pronóstico de mortalidad. Factores de pronóstico de mortalidad también son las disfunciones orgánicas no pulmonares. Para artículos es mayor de 3. También pacientes que están en shock, en sepsis grave, con compromiso bilateral, se refiere a pulmonar. Cuando las concentraciones séricas elevadas de interleucina 6. El tratamiento antibiótico inadecuado también es un factor de riesgo de mortalidad. Una neumonía tardía también es factor de riesgo. La secundaria, patógenos de alto riesgo como los gram negativos, no fermentadores y SARS, ¿no? SARS se refiere al estafilococo aureus metilo resistente. Estos son factores pronósticos de mortalidad. La ruta de ingreso de la infección. Principalmente tenemos la microaspiración de secreciones de la orofaringe que son previamente colonizadas por bacterias patógenas. La broncoaspiración masiva, debido a que el reflejo nauseoso está alterado, cuando hay alteración en el estado de conciencia, durante la intubación endotraqueal, la utilización de sonda nasogástrica y enfermedades esofágicas. Puede haber una contaminación hematógena, que es de sitios distantes y es importante durante el periodo postoperatorio en pacientes con catéteres y sondas vesicales, ¿no? Pacientes que operados y que tengan catéteres o sondas vesicales podría de ahí ser el foco principal para que haya una infección y cause una neumonía intrahospitalaria. Ruta de ingreso de la infección también es por inhalación de aerosoles contaminados, puede ser la aspiración de aerosoles contaminados, que es responsable de infecciones, por decir, legionelas, algunos virus, micobacterium tuberculosis y hongos, especialmente durante ventilación mecánica utilizando sistemas de humidificación contaminados.
La colonización de boca y orofaringe por ausencia de fibronectina. 42 a 46% de patógenos de neumonía hospitalaria se aislaron previamente en la orofaringe. En cuanto a colonización traqueal, se produce a las 24 horas en un 80 a 89%, generalmente es por Pseudomonas aeruginosa. El tubo endotraqueal sobrepasa los sistemas de defensa existentes por encima de las cuerdas vocales y altera mecanismos del árbol bronquial, como son la tos y el sistema mucociliar de la mucosa. Las secreciones contaminadas se acumulan por encima del balón del tubo endotraqueal y no se pueden succionar en forma rutinaria, facilitar su broncoaspiración hacia el tracto respiratorio inferior. ¿Qué ocurre con el tubo endotraqueal? Tiene un biofilm, entonces el 70% con neumonía intrahospitalaria tuvo patógenos aislados del tubo endotraqueal previamente. En relación al ventilador mecánico, el 80% de los circuitos y los condensadores fueron colonizados a las 24 horas. El paciente es intubado, el tubo se conecta a los circuitos tienen un condensador, lo cual determina muchas veces que hay una infección hospitalaria. Menciona este estudio que a las 24 horas ya está digamos, contaminado, ¿no? La manipulación de los circuitos incrementa el riesgo de neumonía intrahospitalaria. Ruta de ingreso de la infección también es la translocación desde el tracto gastrointestinal. Esto es por aumento del pH gástrico y se está por encima de 4.0, lo cual puede ocurrir en pacientes ancianos, acloridia, ilio, enfermedades del tracto digestivo superior, nutrición enteral, antiácidos o el uso de antagonistas H2. En cuanto a la etiología en sí, la fuente principal son agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización. Los agentes responsables varían según el momento del inicio de la neumonía, así como el servicio donde se encuentra el paciente hospitalizado, e inclusive hay diferencia entre instituciones. Cada hospital, cada servicio tiene su, digamos, su patología bacteriana, digamos, ¿no? Eso es por servicios y por hospitales. Los gérmenes más comunes en la neumonía intrahospitalaria, entre el 75 y el 85%, logran negativos con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 60%. El 15% son originadas por gram positivos, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, con una mortalidad entre el 5 y el 20%. La mortalidad, como se está viendo, es mayor debido a los gram negativos. La Pseudomonas sp es el germen más frecuente en el paciente ventilado. Hasta en el 50% de las neumonías intrahospitalarias se desconoce el germen patógeno, pues por los diferentes métodos diagnósticos no se logra aislar ningún organismo, microorganismo. Hasta el 30% de las neumonías intrahospitalarias se tratan de un proceso donde intervienen varios gérmenes, polimicrobianos. En caso de las bronquiectasias, mayormente cuando le hacemos la broncoscopía y aislamos el germen, hay pseudomonas y hay otro tipo de gérmenes, son polimicrobianas con el tiempo. La etiología polimicrobiana es frecuente, se presenta en alrededor del 40% de las neumonías intrahospitalarias en las series y es más frecuente en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. La etiología viral es muy importante de causa de neumonía intrahospitalaria en los pacientes pediátricos. Entre los virus que conviene destacar se encuentran influenza A y B, virus respiratorio sincicial, adenovirus, virus para influenza 1, 2 y 3 y el hantavirus.
como se está mencionando, es diferente, ¿no?, la etiología o los genes en los niños que en las personas adultas. En los niños mayormente son problemas generados por virus. Acá una tabla en cuanto a gérmenes más comunes. Tenemos que la Pseudomonas aeruginosa está entre un 15 a 20%, el Enterobacter entre un 10 a 12%, el Staphylococcus 20%, Streptococcus pneumoniae entre 3 a 8%. El Enterobacter está entre 10 a 2%, que es un gran negativo. Hay una clasificación americana del tórax que agrupa a todos los pacientes con neumonía intrahospitalaria en 3 grupos. En el grupo 1 está el paciente con una enfermedad leve a moderada, sin factores de riesgo, con un inicio temprano o tardío. También está comprendido la enfermedad severa de inicio temprano, aquella que es menor a 5 días. Para el grupo 2, la enfermedad está entre leve a moderada, con factores de riesgo de inicio temprano o tardío. Y en el grupo 1, como vemos, no hay factores de riesgo, pero en el grupo 2 sí hay factores de riesgo. En el grupo 3, es la enfermedad severa con factores de riesgo de inicio temprano, que es la que sucede a menos de 5 días de hospitalizado. La enfermedad severa de inicio tardío con menor a 5 días. Problemas diagnósticos en relación a la neumonía intrahospitalaria. No existe un gold estándar para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Los problemas diagnósticos frecuentes: la no diferenciación entre colonización e infección, la no buena interpretación de los signos clínicos y síntomas, la no elección correcta de antibióticos. Para diagnóstico, generalmente a veces se hace una evaluación clínica sola, la evaluación clínica asociada a cultivos cualitativos, la evaluación clínica asociada a cultivos cuantitativos. En cuanto a los cuantitativos, son de muestras no obtenidas por broncofiloscopía o de muestras obtenidas por broncofiloscopía. En cuanto a la evaluación clínica, los parámetros clínicos con estudios radiológicos tienen baja especificidad para el diagnóstico. La ayuda microbiológica proporcionada por el gran y cultivo de esputo es baja, pero en algunos casos orienta el antibiótico inicial de elección. El resultado de un sobreuso de antibióticos falla tratamiento y riesgo de colonización por gérmenes multiresistentes. Se ha planteado el uso de puntajes basados en las manifestaciones clínicas del paciente, Clinical Pulmonary Infection Score, un CPIS, en el cual el puntaje varía de 0 a 12. Puntajes por encima de 6 orientan a un diagnóstico correcto de neumonía intrahospitalaria y un uso justificado de antibióticos. Estrategias basadas en el uso del CPSI demuestran menor costo en uso de antibiótico, aparición de resistencia y superinfección. El cuadro CAS, ¿qué parámetros mide este cuadro? Temperatura, leucocitos, secreciones traqueales, el PAFI, la radiografía pulmonar, el infiltrado pulmonar y los cultivos. Da puntajes, ¿no? En caso de temperatura de 0 a 2, en caso de leucocitos 0 a 1 o más 1, ¿no? Uno hace la tabla con respecto al paciente, ¿no? Y si es mayor de 6, orientarían un diagnóstico correcto de neumonía hospitalaria y la justificación de antibióticos. Uso de cultivos por broncoscopía. Son los cultivos más recomendables a la fecha para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria según estudios realizados. Obtenidos por lavado bronquial oral o escobillado bronquial, siendo el punto de corte entre 10 a la 4 y 10 a las 3 unidades formadoras de colonia respectivamente. Mediante el broncofiloscopio, uno puede hacer el lavado bronquial oral o realizar un escobillado. Estrategia diagnóstica basada en cultivo por broncofiloscopía, cursa con menor mortalidad frente a pacientes con diagnóstico de
solo clínico. Generalmente el servicio de neumología es consultado por las UCIs mayormente para realizar broncoespiroscopía y realizar lavado bronquialveolar a los pacientes que tienen ellos ventilación mecánica invasiva, ¿no? Mayormente los casos de neumonía hospitalaria son manejados por UCI y los diagnósticos microbiológicos ayudan para después, digamos, corregir o cambiar la antibiótico terapia. El uso de aspirados endotraqueales, el análisis de cultivos cuantitativos obtenidos por aspirados endotraqueales, a las 5 unidades formadas por colonia, son fáciles de realizar y sus resultados han sido comparados en eficacia con los de broncofibroscopía en un 50 a 60%. Los cultivos rutinarios de aspiración traqueal no cuantitativos han perdido especificidad y no son recomendables en la actualidad. En cuanto a la radiología, los filtrados pueden ser muy pequeños y difíciles de apreciar, especialmente en radiografías portátiles. La pausa inspiratoria es prácticamente imposible cuando el paciente se encuentra en ventilación mecánica, haciéndolas menos específicas para el diagnóstico. Esto se refiere a la toma de la placa. La tomografía axial del tórax puede diagnosticar hasta en un 26% a más infiltrados pulmonares, ¿no? A más de definirlos más exactamente que la placa simple de tórax. Mejor es una tomografía que una radiografía para evaluar a estos pacientes. Es una radiografía donde se puede apreciar, la flecha es una imagen, digamos, neumónica. En cuanto al diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria, la interpretación de las secreciones bronquiales purulentas y su diagnóstico microbiológico también es difícil. La orofaringe de los pacientes moderadamente enfermos hospitalizados rápidamente aparece colonizada por microorganismos patógenos. En aspirados traqueales, la presencia de cultivos positivos para microorganismos comunes o inclusive patógenos como Pseudomonas aeruginosa o el Staphylococcus aureus no asegura el diagnóstico microbiológico adecuado de neumonía nosocomial. Las más extensas investigaciones se han hecho con la utilización de cepillos endoscópicos protegidos y de lavado bronquiolo-alveolar. Se acepta que cultivos cuantitativos positivos para más de 1000 o 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. El estudio cuantitativo del aspirado traqueal tiene una sensibilidad promedio del 81% y una especificidad del 65%. El punto de corte recomendado para considerar el cultivo positivo es de mayor o igual a las 10 a la 5 a mayor o igual a 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro para cada microorganismo microbiológicamente significativo. ¿Qué hay que tener en cuenta para el tratamiento? Los datos clínicos y la gravedad. El uso previo de antibióticos. El tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico. Duración previa de la ventilación mecánica. Los factores de riesgo para patógenos específicos. La prevalencia de patógenos y patrones de resistencia natural y propios de la UCI o del hospital. El tratamiento inicial debe buscar ser adecuado y temprano. Los antibióticos deben usarse prudentemente para tratar de impedir el desarrollo de resistencia bacteriana. Para bacilos gram negativos se usa cefalosporina de tercera o cuarta generación, que puede ir asociado con una antipseudomona o más aminoglucósido. Las combinaciones de lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, más quinolonas o aminoglucósidos, más carbapenem. Para cepas productoras de PEL, o sea, para E. coli y Klebsiella sp, se usa aminoglucósidos más fluorquinolonas o meropenem. Frente a una cepa de Enterobacter spp, se recomienda no usar cefalosporinas y usar otros antimicrobianos con actividad para bacilos gram negativos.
Cuando tengamos, digamos, evidencia de que se debe el problema a un estafilococcus aureus resistente a meticilina, debemos usar la vancomicina. Cuando hay un estafilococcus aureus oxalina sensible, se usaría la cloxacilina. En pacientes que tienen alergia a vancomicina o dificultad en el manejo de las vías venosas para completar el tratamiento, se recomienda tecoplanina por vía intramuscular o linezolid. La quinupristin, dalfopristin, es una alternativa para el tratamiento de las infecciones resistentes por cocáceas gram positivas. En relación a la pseudomonas aeruginosa, se puede usar una terapia asociada de netilmicina más imipenem, un poquito controversial todavía por ahora. Lo más común es que usemos beta-lactamos con acciones antipseudomonas como es la ceftazidima, la cefoperazona y el cefepime, ¿no? O usar piperacilina, tazobactam o imipenem, cilastatina o meropenem asociado a un aminoglucósido o ciprofloxacina. Las Acinetobacter spp son resistentes a penicilina y cefalosporina. La opción es un carbapenem. El Stenotrophmonas maltophilia es un agente multiresistente que está aumentando en importancia, en particular en Europa. Es intrínsecamente resistente a cefalosporinas de espectro extendido y carbapenems. El cotrimoxazol y las nuevas fluoroquinolonas tienen mejor actividad para la Stenotrophmonas. Podemos clasificar en grupo 1, pacientes de bajo riesgo de infección por gérmenes resistentes. ¿Quiénes están incluidos en este grupo? Cuando tienen menos de 4 días de ingreso en la UCI o menos de 7 días en el hospital. Aquellos pacientes que no hayan recibido antibióticos durante más de 24 horas en los últimos 15 días. Pacientes que no tengan otros factores de riesgo de colonización orofaringia por patógenos multiresistentes. En estos pacientes se deben considerar patógenos los siguientes: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Estafilococcus aureus sensible a la meticilina, enterobacterias sensibles, bacterias de la flora saprofita de la vía respiratoria superior, Streptococcus grupo virulens, Staphylococcus coagulasa negativo, Neisseria spp. Para este grupo 1, ¿cuál sería el tratamiento? La duración del tratamiento debe individualizar dependiendo del microorganismo involucrado, la severidad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Las normas de la ATS recomiendan una duración de 7 a 10 días para infecciones causadas por Staphylococcus aureus o Haemophilus influenzae y duración de 14 a 21 días para infecciones graves causadas por bacilos gram negativos. Fallas del tratamiento. Se puede deber a un inadecuado esquema de tratamiento, a la presencia de cepas resistentes, a la presencia de patógenos inusuales, a una presencia de superinfección, que haya un foco concomitante de infección, a condiciones no infecciosas, por decir diabetes. Criterios para cambio a terapia oral. Estos cambios de terapia oral generalmente ya se dan cuando el paciente está saliendo de que queremos pasar de la parte endovenosa a la oral. El paciente debe estar mejorando clínicamente, la disnea y otros síntomas respiratorios son los parámetros, que esté febril con menos de 38 grados centígrados durante al menos 8 a 24 horas. Que el recuento de leucocitos se esté normalizando, que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica durante al menos 24 horas, en relación a la frecuencia cardíaca, que sea menor de 100 por minuto, la frecuencia respiratoria menor de 24 por minuto, la presión sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Que el paciente esté en condiciones de ingerir medicamentos orales, el tránsito digestivo esté normal.
Un momento, voy a poner otras diapositivas. Pues, unas diapositivas con respecto a acá para que visualicen el tubo de hemos mencionado que es una fuente, pues, ¿no? Es un, digamos, un factor para las hemorragias intrahospitalarias. Como vuelvo a decir, los tubos endotraqueales son para vía aérea, esto va conectado al ventilador. Acá tenemos en esta parte, este es un tubo endotraqueal, de la conexión acá que va a ir digamos, a los corrugados y de esto van a ir a la ventilación mecánica. Lo rescatable acá es, acá tiene un balón donde uno coloca, una vez que uno introduce el tubo al paciente, lo fija inflando este balón con más o menos 10 centímetros de aire. Acá en la parte distal, estoy señalando, está es el neumo, digamos, que tiene que inflarse acá, que es el que fija. Esto que fija acá al tubo, para que no se movilice mucho la parte distal, es donde generalmente se acumulan los microorganismos. Y a este nivel no se puede aspirar, y esto determina muchas veces que se siga habiendo microaspiraciones para el paciente. Este tubo es un cuerpo extraño, como todo cuerpo extraño, ¿no? Altera digamos, la vía aérea. Acá hay dos tubos para que les grafico, y acá está la gráfica del laringoscopio que usamos para hacer las intubaciones. Para hacer intubación neotraqueal depende de cada especialista, ¿no? En neumología generalmente nosotros usamos Tormolnic y sí, fenobarbital, y logramos intubar al paciente. En anestesiología ya inclusive usan, anestesiología y anestesiología generalmente usan relajantes musculares. Acá para que puedan ver cuando ya uno ha inflado el balón, que es el que sujeta mayormente a la tráquea, al tubo. Generalmente el tubo endotraqueal uno calcula que debe estar a 2 centímetros de la carina. Puede estar a 2 a 3 centímetros de la carina. ¿Cómo lo comprobamos esto? Posintubación, pedimos una radiografía de tórax y lo verificamos. Mayormente hay problemas cuando uno intuba, al introducir el tubo se va hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, uno lo reposiciona con la radiografía que esté a 2 a 3 centímetros de la carina. ¿Por qué se pone a ese nivel, digamos? Porque el paciente en algún momento se mueve y puede introducir el tubo más mayormente al lado derecho y no ventilar el lado izquierdo, ¿no? Pulmón izquierdo. Con la gráfica, digamos, de la intubación. Realmente las intubaciones son por vía oral, ¿no? Acá una foto de un paciente, ¿no? Con ventilación mecánica, con el tubo. Una foto de otro paciente con ventilación mecánica. Acá también es rescatable, no solo tiene el tubo, digamos, como un cuerpo extraño, sino que también tiene una sonda nasogástrica. Eh, Generalmente uno tiene pacientes con tubo orotraqueal y para detectarlos es dificultoso, el paciente está pegado al ventilador, le llamamos nosotros. Una alternativa es usar una traqueostomía, ¿no? Con la traqueostomía ya el espacio muerto uno lo disminuye y el paciente se adecua mejor para que podamos destetar. Este sería una traqueostomía que también está conectada al ventilador. Acá está el corrugado. Un ventilador, una foto de un ventilador. Los ventiladores son de diferentes tipos, calidades, van evolucionando cada cierto tiempo. Entonces, más relacionados, como hemos hecho la teoría, son las neumonías intrahospitalarias relacionadas a la ventilación mecánica y entre ellas a la intubación. Actualmente ya, como les he manifestado en unos momentos, que hay la no invasiva, que nos traería menos complicaciones para el paciente, ¿no? De trauma y de no perturbar la vía aérea, que es fundamental.
¿no? El paciente intubado ya no tiene reflejo de oxígeno, que es importante para el paciente. Inclusive cuando uno quiere destetar, si es que no tose, no puede destetar el paciente. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Estimados alumnos, al no haber preguntas, estamos por terminada la clase. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Hasta luego.